Masterex, educación científica que impulsa tu futuro. Ahora, vamos Perfecto. a presentarte primero. Bueno, realmente con gran gusto, dado que provienes de mi alma mater, se puede decir. Vamos a presentarte a la magistra en ciencias Jamie Paredes Pizarro. Ella es graduada de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene maestría en ciencias en biología molecular y biotecnología por la Queen's University Belfast de Reino Unido. Además, realizó un intercambio académico en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Jimmy cuenta con una amplia experiencia en el diseño y desarrollo de vacunas usando vectores virales. Realizó investigaciones para el diseño y desarrollo de la vacuna contra el Helicobacter pylori en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México. Su trabajo la ha llevado a generar justamente con éxito, de lo que seguramente nos va a comentar hoy, dos vacunas contra el virus de la parainfluenza bovina del tipo 3 en el Wolfson Institute, perdón, y dos vacunas contra el enterovirus 7.1 de la Universidad de Oxford. Sin duda, estos son éxitos que has tenido en tu carrera y la verdad que felicidades desde ya. Y bueno, vamos a darle pase a la presentación de vacunología, tendencias globales y el futuro de la inmunización. Sin más dilación, te doy pase, por favor, Jamie. Bienvenido. Listo, muchísimas gracias. No sé si ya pueden ver mi presentación. En efecto, se ve. Adelante. Perfecto, excelente. Déjenme ver, voy a minimizar esto. Bien, entonces, bueno, muchísimas gracias, Irving, por la presentación. Para mí es un placer, venir, nuevamente a dar este tipo de conferencias, ¿no? De un tema o de un campo de la biología que nunca me imaginé, ¿no? Que me iba a llevar a tantos lugares. Pues como ya lo comentamos antes, pues, o ya lo están viendo ahora, vamos a charlar un poquito hoy día, ¿no? Sobre qué se está haciendo hoy en día con los nuevos tipos de vacunas, qué tendencias hay y cómo se espera que sea el futuro de la inmunización, ¿no? De acá en adelante, sobre todo luego de lo que pasó con la pandemia, ¿no? Entonces vamos con ello. Y creo que ahí está. Voy a ponerme el láser aquí. Bien, entonces este es un pequeño overview de lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? Y vamos a empezar con justamente hablando de esas nuevas tecnologías, ¿no? Y enfoques que se tiene para el desarrollo de vacunas. En principio, no solamente para ir recordando un poco, porque seguramente que después de tanto, ¿no? Noticias de la pandemia, de lo que sucedió con esa catástrofe en el 2020, pues todos nos pusimos a leer, ¿no? Y a ver, bueno, ¿qué es una vacuna? ¿Cómo funciona? Y justamente, ¿no? Para recordar, en las vacunas, todo lo que vimos en pandemia, lo que nos inyectaron, ¿no? Son ciertas preparaciones biológicas, se les podría llamar así, que están destinadas para que tengamos cierto entrenamiento a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Nuestro ejército, el ejército que tenemos en nuestro organismo para que justamente nuestro organismo ya esté preparado para futuras eventualidades de recibir agentes extraños como virus, bacterias, incluso parásitos, ¿no? Entonces, gracias a este entrenamiento, sí, nuestro cuerpo ya está mejor preparado para poder luchar y enfrentar a todos estos organismos, ¿no? Y algunos de ustedes me dirán tal vez, ¿no? Me dirán, pero ¿de qué importa que nos vacunemos si al fin y al cabo ahí está mi ejército, ¿no? Y así venga un virus, igual ahí está mi ejército y va a poder defenderme, no hay ningún problema, ¿no? Es cierto, sin embargo, el tiempo, ¿no? Que se toma nuestro organismo, nuestro sistema inmune para reconocer esos agentes patógenos es un tiempo crucial en el sentido de nuestra mortalidad, ¿no? En un sentido crucial mortal, podría decirse así. Entonces, ese entrenamiento es crucial para justamente recortar el tiempo de destrucción de esos agentes extraños y poder tener una recuperación más completa y no dejar pues al virus que tome control de prácticamente todo nuestro organismo. Sí, entonces es un eh, tiempo crucial el que se necesita entre recuperación y entre luchas. Todos estos factores influyen para que nosotros podamos sobrevivir, ¿no? Entonces sí es importante este entrenamiento. Bien, entonces dentro de lo que es unas vacunas, ¿no? Y dentro de su producción, nosotros podemos ver que, bueno, después de la pandemia, hubo un hito, ¿verdad? Ustedes recordarán que seguramente, ¿no? Habrán escuchado en las noticias de que sí, para crear la vacuna, para producir la vacuna, se iba a necesitar al menos 10 15 años
para que podamos obtener una vacuna y pues el mundo se salve, ¿no? Entonces todos estábamos muy asustados en ese tiempo, pero justamente pues justamente Oxford y AstraZeneca se unieron para desarrollar la vacuna, ¿no? Que más adelante vamos a hablar un poquito de qué tipo de vacuna utilizaron, pero ellos lo desarrollaron, llegaron a desarrollarlo en un plazo de 9 meses, si no me equivoco, menos de un año, ¿no? Entonces, imagínense de haber pasado de un tiempo de 15 años máximo a solamente producir la vacuna en 9 meses. Entonces, eso fue un boom que todos se preguntaron, ¿no? Pero ¿por qué ahora el tiempo es más corto que previamente, ¿no? Antes de que se hiciera la pandemia, se tenía pues un montón, cantidad de tiempo se tenía que esperar para poder obtener una vacuna y llevarla ya al mercado para que sea distribuida en todo el mundo, ¿no? Entonces, parte de ese proceso de recortamiento de tiempo también que ayuda a que tengamos una vacuna en poco tiempo y de forma más rápida, es esta primera etapa de una producción de vacunas. Es la etapa in silico, donde generalmente hay muchos procesos, sobre todo bioinformáticos, se utiliza mucha bioinformática, en especial para identificar proteínas, identificar los antígenos, ¿no? Con potencial vacunal, para de esa forma tener con exactitud y más o menos predecir que realmente va a tener eficacia ya cuando se llegue a un proceso más avanzado, ¿no? Entonces, a partir ya más o menos del 1950, cuando empezaron, ¿no? Las computadoras, desde ahí empezó ya un poco por la necesidad del biólogo, ¿no? A decir, uy, necesito saber, no sé, secuenciado un genoma de tal insecto y necesito saber cuántos nucleótidos hay ahí, pues no me voy a poner a contar uno por uno, ¿verdad? Entonces, ahí por la misma necesidad, te decían, necesito un programa o un software con un algoritmo que pueda ayudarme a saber que la misma computadora cuente y me diga cuántos nucleótidos hay en esa secuencia, ¿no? Y hacerlo de forma más rápida. Y es así, ¿no? Que poco a poco se fueron avanzando con diferentes programas, diferentes softwares para que se pueda, ya de un tiempo más avanzado, pues poder tener estas predicciones, qué antígenos me conviene más para poder desarrollar mi vacuna, qué tipo de vacuna me conviene, necesito ponerle un potenciador, un ayudante a mi vacuna. Entonces, todo eso, gracias a esos programas, pues ayuda mucho, ¿no? Entonces, esta etapa en sílico ayuda bastante, ¿no? A saber justamente qué seleccionar, ¿no? Obviamente también considerando varias cosas como el 100% de conservación de la secuencia, etcétera, ¿no? Entonces, esa etapa es muy importante y a su vez también, pues, eh, nos ha ayudado a recortar el tiempo de producción de una vacuna, ¿no? Entonces, esta etapa es muy crucial porque aquí sí o sí el factor de patogenicidad que elijamos de un virus, de una bacteria, pues va a ser crucial para saber que las demás etapas van a funcionar, ¿no? Entonces, ya pasamos la etapa in silico, ya seleccionamos qué proteína nos va a servir, ¿no? Todo eso. Pasamos a la etapa in vitro, ¿no? Que la etapa in vitro es más ya de llevar la teoría a la práctica, ¿no? Teóricamente acá todo funciona in silico con los programas, los algoritmos, pero luego ya llevándolo al laboratorio, incluso en condiciones controladas, pues también, ¿no? Es una prueba de fuego más. Entonces, in vitro se prueban, ¿no? Si verdaderamente los antígenos que uno elige para desarrollar vacunas, pues realmente sí despiertan cierta respuesta inmune de células B, células T. Entonces, aquí sobre todo se prueba, ¿no? Si realmente está funcionando, ¿no? Pasa cierto nivel, ¿no? De seguridad, de eficacia, y continuamos con la etapa in vivo. En la etapa in vivo ya empezamos con pequeñas poblaciones de animales, los famosos ensayos clínicos, ¿no? Con animales, roedores, ¿no? Y luego ya pasamos a poblaciones un poco más grandes, pasa la seguridad a poblaciones de seres humanos, y así sucesivamente, ¿no? Hasta poder confirmar que no hay efectos adversos, la vacuna está funcionando correctamente como se predijo en un principio en una etapa in silico.
Entonces, en términos generales, es como una producción de vacunas se va desarrollando en distintas etapas, ¿no? Y así como la producción de vacunas se divide en distintas etapas, así también en el campo de la biología, los biólogos también se han dividido en distintas, en estas etapas también, ¿no? Hay muchos biólogos muy de bioinformática, solamente que uno a veces dice, no, no soy muy buena en el laboratorio, no, soy muy manos de mantequilla, entonces mejor me voy a lo bioinformático, nada más estar con mi cómputo del día y ahí hago mis cosas, ¿no? Entonces se dice que hay muchos biólogos in silico, biólogos in vitro, que les encanta estar en, en el laboratorio, ¿no? Y los biólogos in vivo, pues, o también hay el término in situ, ¿no? Que también en las exploraciones, ¿no? Sobre todo en botánica, en entomología, ¿no? Zoología. Entonces, hay para escoger, ¿no? Hay para escoger y bueno, uno que ya lleva cierto tiempo metido en este campo ha tenido que pues adaptarse, ¿no? A estas etapas, a estas tres etapas, ¿no? Porque a veces uno tiene que ver todo para es tener una inmersión completa en el campo, ¿no? Bien, entonces, como les hablaba, ¿no? En el primer punto del overview de las nuevas tecnologías, pues dentro de las tecnologías ya preexistentes y las nuevas que se han ido aplicando en la pandemia que vimos, pues existen diferentes tipos de vacunas o también llamadas plataformas. Y como vemos aquí, pues, por ejemplo, tenemos la plataforma o el tipo de vacuna llamada viva atenuada. En este caso, me gusta mucho hacer siempre la analogía del lobo feroz, ¿no? Este tipo de vacuna, por ejemplo, utiliza virus que generalmente son muy patógenos, muy virulentos. Entonces, es como tener un lobo feroz, ¿no? Y los científicos tratan de domesticarlo, entre comillas, domesticarlo para al final tener un perrito casero, ¿no? Entonces de eso se trata esta plataforma, de que tengamos al virus, ¿no? Y bajo condiciones controladas de laboratorio, donde pues podamos controlar una replicación deficiente de este virus para que cada vez se vaya como que debilitando más, nuevamente, ¿no? Domesticando, entre comillas, y volverlo de esa manera menos agresivo para que, con el objetivo sobre todo de que no nos cause la enfermedad, sino que al ingresar a nuestro organismo pueda causar una respuesta inmune suficiente para generar de esa manera una memoria, ¿no? De nuestro sistema y nuestro ejército diga, ah, ya conocemos ese sujeto, no, no nos ha causado nada, pero ya te conocemos y cuando vengas, ya vamos a estar mejor preparados, ¿no? Entonces de eso se trata, sobre todo esta plataforma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede con la plataforma totalmente del virus inactivado, ¿no? Plataformas de una vacuna inactivada, completamente inactivada. Pues en este caso sí, se le quita todas las propiedades a este virus. em, este virus prácticamente no va a ejercer no va a ejercer ningún tipo de enfermedad, al igual que la primera. Sobre todo es para un reconocimiento de estructura, ¿no? Por em, efectos de calor, otros tipos de efectos químicos y físicos, se puede lograr que el virus ya no tenga funcionalidad, ¿no? Uno de los derivados de este tipo de plataforma es las vacunas inactivadas pero fragmentadas, ¿no? Una vez que se inactiva todo, se fragmenta para tener más reconocimiento de diferentes estructuras de ese mismo virus, ¿no? Entonces, estas son plataformas, ¿no? Que en su tiempo, previamente, antes de que existan las que se aplicaron para la pandemia, fueron de gran utilidad y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y lo vamos a ver por qué, ¿no? Contra qué enfermedades han sido útiles previamente. Otro tipo de plataformas son bueno, una de mis favoritas, que justamente he tenido la oportunidad de trabajar bastante con esto, que son los vectores virales. Los vectores virales, en este caso se utiliza un virus contra otro virus, ¿no? Es decir, un virus que no tenga material genético, solo se utiliza el cascarón, solo se utiliza el cascarón para poder transportar cierta proteína con factor de patogenicidad, ¿no? Que se elija cierta proteína para que lo transporten, ¿no? Entonces, un virus transporta a la proteína del virus con la que queremos pelear y pues tiene un montón de ventajas también, ¿no?
Al igual que este, también existen las vacunas de tipo vectores bacterianos, ¿no? En este caso, en lugar de utilizar de transporte un cascarón de virus, se utiliza una bacteria, ¿no? Una bacteria también sin el material genético, sino que incluyendo el material de la bacteria con la que querramos pelear, ¿no? Destruir. Otro tipo de vacuna que también es muy frecuente en algunas, se ha utilizado bastante, es el virus de partículas también. En este caso, se selecciona justamente al virus, ¿no? El que se quiere destruir. De este virus se seleccionan proteínas que van a servir como antígenos para que puedan justamente partirse y luego ensamblarse creando el mismo virus del que se quiere destruir, ¿no? O sea, yo tengo el virus, lo parto, solamente extraigo las proteínas que quiero utilizar y esas proteínas mismas las utilizo para ensamblar un virus que se parezca al original. Entonces, eso tiene bastante potencial para, para el sistema inmune. Luego también están las vacunas de DNA o ARN, que en este caso, pues estas sobre todo llevan una receta, ¿no? Llevan un código, son transportadas dentro de nuestro organismo para que ya llevando ese código dentro de nuestro organismo, pues ellos van a utilizar la maquinaria de nuestras células, ¿no? Como en el caso del ADN, van a utilizar el núcleo, llevan el código al núcleo y del núcleo lo transcriben a RNA mensajero y de ARN mensajero a proteína y justamente esa proteína, la que, la del código, ¿no? Es la proteína antígena que va justamente a despertar esa respuesta inmune que queremos, ¿no? A comparación de las vacunas de ARN, ¿no? Que estas vacunas directamente ya van mandadas con ese código de ARN mensajero y directamente ya van a hacerse proteínas, ¿no? También están las vacunas de subunidades, ¿no? En este caso solamente se aíslan, ¿no? Las proteínas, carbohidratos o partes específicas del virus o de la bacteria que despierten esa inmunogenicidad, ¿no? Pero sobre todo en este caso, a comparación de este tipo de vacunas, estas proteínas de subunidades, este tipo de plataforma no se ensambla, sino que se deja suelta y están envueltas generalmente en cápsulas lipídicas para que puedan ser transportadas, ¿no? Y en el caso de que no se pueda aislar directamente como subunidad, ¿no? Desde el virus, aislar, identificar y luego aislar esa proteína para que sea el antígeno, ¿no? En ese caso también se sintetizan, ¿no? Entonces vienen también, hay de tipo de péptidos sintetizados, ¿no? Donde en lugar de aislarlas directamente del virus o de las bacterias, se sintetizan ya aparte, ¿no? Entonces, como ven, hay muchos tipos, plataformas de vacunas, ¿no? Y quiero resaltar en este caso dos, ¿no? Justamente las que se utilizaron en la pandemia, ¿no? Las que resaltaron un poco más, las que fueron la de Pfizer. Pfizer utilizó, por ejemplo, este tipo de proteína, perdón, este tipo de plataformas. Utilizó la de ARN, fue una vacuna de ARN mensajero. O sea, lo que hicieron ellos, perdón, lo que hicieron ellos fue identificar, ¿no? En ese caso fue una proteína del SARS-CoV-2 llamada Spike o espiga. Entonces identificaron, gracias a la bioinformática, ¿no? También conocida como vacunología inversa, también le dicen, identificaron esa proteína Spike. Entonces, ese código de traducción de proteína la metieron pues en un ARN mensajero, le encapsularon también en una molécula lipídica y mandaron el código hasta nuestro organismo y de ahí nuestro organismo pues sintetizaba, ¿no? Con la maquinaria celular, sintetizó la proteína Spike en nuestro organismo y de esa manera nosotros ya teníamos ese entrenamiento, esa preparación, ¿no? Para que no el virus SARS-CoV-2 no ejerza la enfermedad tan fuerte, ¿no? Esa fue la estrategia de Pfizer, por ejemplo, ¿no? En el caso de Oxford AstraZeneca, su estrategia fue utilizar vectores virales. Ellos crearon un vector viral especial, es llamado ChAdOx1,
y utilizaron ese vector justamente, o el cascaroncito, para transportar, ¿no? Para transportar esa proteína spike, ¿no? Todos apuntaron spike, ¿no? Como ven en este caso, em, todos los análisis bioinformáticos apuntaron siempre a esa proteína espiga. Entonces, ven cuán fascinante es, depende, ¿no? Mucho de las estrategias, de cómo se quiere desarrollar algo, ¿no? Y contra qué, y cómo queremos pelear algo, ¿no? Entonces, ahora ustedes se preguntarán, ¿no? Me dirán, bueno, ya conocemos los distintos tipos de vacunas, más o menos por ahí, ¿no? En aspectos generales, ¿no? Más o menos sabemos cómo funciona, pero ahora se estarán preguntando cómo yo sé más o menos o qué consideraciones uno debe tomar para saber cuál elegir, ¿no? Cuál elegir, porque una cosa es elegir o elegir esta plataforma, ¿no? El tipo de vacuna. Y lo segundo es elegir también el tipo de antígeno que se va a elegir, ¿no? Pero sobre todo el tipo de vacuna, ¿no? Porque de eso va a depender también de cómo va a reaccionar nuestro organismo. Entonces, dentro de lo que se tiene que considerar, son cuatro cosas en específico, ¿no? Puede haber más dependiendo de los estudios previos que se tenga también. Pero dentro de las consideraciones que se debe tener, pues en principio son las características del patógeno, ¿no? Ya sean virus o bacterias. Entonces, dentro de las características del patógeno, pues imaginemos, ¿no? Por ejemplo, que ese virus o esa bacteria tienen muchas proteínas en su superficie, ¿no? Mucha presentación de antígeno que se va a dar en la superficie. No hay que romper ninguna molécula para hacer la presentación de antígenos, no hay que entrar dentro de la célula, no, están en la superficie. Entonces, en caso hipotético, nosotros podríamos decir, ¿no? O más o menos pensar, bueno, si son proteínas de superficie, podríamos pensar que tal vez lo adecuado sería desarrollar una vacuna de subunidades, porque en este caso, si hay bastantes proteínas en la superficie, tal vez me convenga, ¿no? Aislarlas, primero identificarlas, luego aislarlas y juntar todas esas proteínas de superficie como subunidades y empezar a desarrollar mi proteína porque daría un gran potencial vacunal, ¿no? Pero por otro lado, también podríamos decir, tal vez lo más adecuado sea de que estas proteínas de superficie pueda aprovecharlas para expresarlas también en una plataforma de vectores virales, porque ciertamente existen virus, ¿no? Que se utilizan como vectores que tienen esa capacidad de poder expresar repetidamente en cantidades bastante buenas para la presentación de antígenos esas proteínas en la superficie de su cascarón también. Entonces, como ven, dependiendo, ¿no? Este es como en general, ¿no? Pero dependiendo hay muchas como que estrategias de lo que uno podría hacer, dependiendo de cómo es el patógeno, ¿no? Em, Como mencionabas anteriormente, también imagínense que este virus o esa bacteria tenga una replicación tan eficiente, ¿no? Que lo vuelve en cierto caso, ciertas circunstancias muy peligroso. Entonces podríamos ir por el lado de utilizar una plataforma de una vacuna inactivada o también atenuar este virus o esta bacteria, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo va a ser ciertamente el comportamiento del patógeno, nosotros vamos a poder guiarnos para saber exactamente qué plataforma convendría más utilizar para el desarrollo de vacunas, ¿no? Luego, obviamente, también nos guiamos por la seguridad de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, imagínense si utilizamos vectores virales, ¿no? Eh, Ese virus, obviamente, primero tiene que estar estudiado previamente para no causar una respuesta inmune alterna a la que ya nosotros queremos desarrollar con nuestra vacuna, ¿no? Entonces, eso si no se viera, si no consideráramos ese factor, podría traer consigo posibles efectos adversos, ¿no? Y nosotros ni siquiera lo supiéramos. Entonces, es importante también. Además, la eficacia, por supuesto, ¿no? Debe haber un rango
de eficacia, ¿no? Obviamente más del 50% ya es bastante, pero si se logra un 95%, pues sería excelente, ¿no? Y sobre todo que esta respuesta inmune sea específica, ¿no? Y que tenga una protección a largo plazo, ¿no? Recuerdan que siempre en la pandemia nosotros recibíamos constantemente, cada cierto tiempo, una dosis adicional, ¿no? ¿No? Decían primera dosis tal fecha, segunda dosis, vámonos por la tercera dosis, ¿no? No sé cuántas dosis ustedes recibieron, ¿no? En mi caso recibí 3 dosis, entonces ya ven, para seguir protegiéndonos y protegiéndonos, ¿no? Entonces es importante eso. Y finalmente la estabilidad, ¿no? Por supuesto, en todas las plataformas de vacunas que les he mostrado, pues es importante que cada una de ellas, por ejemplo, en el caso de vectores virales, que el cascaroncito que les hablaba del virus, este de acá no cause ciertas mutaciones, no se desnaturalice con facilidad, o en este caso de las perdón, de las vacunas de subunidades, que al aislarlas tampoco se desnaturen o no pierdan sus propiedades antigénicas, ¿no? Que nos permitan esa respuesta inmune para el entrenamiento de nuestro sistema, ¿no? Entonces, considerar también eso, ¿no? La estabilidad de cada una de las plataformas y por supuesto su producción, ¿no? Al final, eh, obviamente tenemos que tener en cuenta que al tener una producción masiva, pues esta producción masiva no afecte también la viabilidad, que pueda funcionar correctamente, ¿no? Que sea fácil de almacenar también. Recuerdan que, por ejemplo, para la vacuna de Pfizer, se mencionaba mucho que se necesita seguir una cadena de frío, ¿no? Para que la vacuna no pierda sus propiedades y sirva, pues, ¿no? Por ejemplo, eso también, ¿no? Que ver si conviene, por ejemplo, eh, utilizar una plataforma que permita o no permita una cadena de frío, si será más costoso o no será más costoso. Entonces, como ven, hay muchos factores, ¿no? Pero ya cuando uno tiene, por decir ya, el punto de inicio bien establecido, todos estos factores a considerar ya son un poco más llevaderos y uno ya se va encaminando de a pocos, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones. Entonces, ahora para dar como un repaso, ¿no? De las plataformas que hemos visto anteriormente, pues aquí están, ¿no? Por ejemplo, sobre las vacunas de vectores virales que fueron aplicadas, estas tecnologías fueron aplicadas para la pandemia que vivimos y también para el ébola. En este caso, pues, son más las ventajas que desventajas. Una de las desventajas, como ya les mencionaba un poquito, era que podría tener una posible respuesta inmunológica, ¿no? Preexistente de este virus, ¿no? De que vamos a utilizar como transporte para, para que pueda dejar el factor de patogenicidad que elijamos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, es una desventaja, pero ya con el avance de la tecnología eso ya se va a poder igual tachar un poquito, porque ya con nuevos estudios esto se puede fácilmente evitar, ¿no? Además hay bastantes vacunas que actualmente se están desarrollando y la mayoría está utilizando vectores virales, ¿no? Sobre todo los adenovirus. Eh, en este caso también podría decir que se podría tachar esta desventaja, ¿no? Que requiere una producción compleja, ¿no? Con la tecnología, ya saben, ahora hemos avanzado bastante, que igual me atrevería también a tachar un poquito también esta desventaja, ¿no? Y bueno, las reacciones adversas siempre van a estar presentes. Recuerden que los humanos, si bien es cierto, somos de la misma especie, pero tenemos un montón, dentro de nuestros perfiles genéticos, hay un montón de variaciones de ciertos alelos que igual, ¿no? Siempre va a haber un porcentaje de reacción adversa. Y pues como ven, la eficacia de estas tipos de vacunas pues es bastante alta, la respuesta inmune también es bastante prolongada y esta respuesta es completa, ¿no? Si bien es cierto, en nuestro organismo necesitamos, para una protección completa, necesitamos generar tanto anticuerpos y células T, ¿no? Entonces es necesario para que una vacuna sea lo suficientemente eficaz, ¿no? Y como les comentaba, pues
son bastantes ventajas que tienen estos vectores virales que sí se puede pues llevar a cabo para, como estrategia para diferentes enfermedades, ¿no? En el caso de las vacunas de ADN o RN, ¿no? Se han aplicado contra estas enfermedades, contra estos virus. Y como les comentaba, ¿no? En el caso de las vacunas de, una de las desventajas, sobre todo de la vacuna de ARN, perdón, era de que se necesita una cadena de frío porque es muy fácil o es muy susceptible a desnaturalizarse, ¿no? En cambio, las vacunas de ADN pues son un poquito más estables y permite que no sea necesario esta tecnología de cadena de frío, ¿no? Porque lo que sucedió en la pandemia, ¿no? No muchos países contaban con esta tecnología, entonces como que cierra esa accesibilidad para que todo el mundo pueda vacunarse, ¿no? Poder protegerse. Entonces, sí es una desventaja, sobre todo en esta tecnología, ¿no? Otra desventaja de este tipo de vacunas es que puede generar preocupación, ¿no? Sobre todo en la desinformación. Recuerdo que escuchaba mucha gente, ¿no? Que decían nos van a inyectar este ADN que nos va a hacer estériles, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Que se decía por la desinformación. Eh, y claro, ¿no? Parte de un hecho teórico, ¿no? Que teóricamente el ADN en una vacuna puede integrarse, es bajísima la probabilidad, ¿no? Es muy raro también que ocurra, pero puede integrarse a nuestro genoma, pero les digo, es muy, muy, muy raro. Teóricamente es posible, pero ya en la vida real no podría, ¿no? Entonces creo que eso se fue en teléfono malogrado y al final pues ya la gente dijo, no, no me voy a vacunar porque pues me van a inyectar algo que, que no es de mi cuerpo, ¿no? Entonces, mucha preocupación, ¿no? Al escuchar vacunas de ADN, vacunas de ARN, ¿no? ¿Qué es eso, no? Entonces, fue muy preocupante para la sociedad, ¿no? En este caso, pues a pesar de que su respuesta inmune es duradera, y de todas maneras se necesita una dosis de refuerzo, ¿no? Para mantener la protección, sobre todo, como les decía, si la cadena de frío falla, también, ¿no? Existe esa probabilidad de que en sí la vacuna completa no sea lo suficientemente eficiente como ya se probó previamente en una cadena de frío que sí se mantuvo, ¿no? Entonces, de igual forma, para evitar cierta escasez de producción, entonces, de igual forma es necesaria una dosis de refuerzo, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Las reacciones adversas siempre van a estar presentes. Una ventaja que sí rescato de este tipo de plataformas es la que puede ajustar, ¿no? Puede adaptarse a poder ser actualizada, entre comillas, para hacer frente a diferentes variantes, ¿no? Recuerden que siempre el SARS-CoV-2, la Spike, proteína Spike, tenía mucha tendencia a mutar, ¿no? Entonces, en este caso, conviene mucho también por el hecho de que se puede actualizar rápido. En el caso de las vacunas de subunidades, ¿no? En este caso se aplicaron para la hepatitis B, el virus del papiloma humano, ¿no? Que estas vacunas las recibimos de niños también. Y en este caso, ¿no? Nosotros, una de las ventajas bastante buenas es que ya nosotros podemos asegurar, ¿no? Que esta vacuna no va a causar cierto efecto adverso en proporciones altas, porque ya se aíslan partes específicas del virus o de la bacteria, ¿no? De igualmente, no estimulan una respuesta tan fuerte como otras vacunas, pero sirven para enfermedades específicas, ¿sí? En el caso de los virus vivos atenuados, ¿sí? Aquí me gusta mucho esta plataforma porque genera una inmunidad de por vida, porque en este caso simula una infección natural y por lo tanto la, la respuesta inmune va a estar perdón, no previamente, sino constantemente va a estar entrenándose debido también a su replicación prolongada, que esto va a ayudar que nuevamente, ¿no? Constantemente tenga un entrenamiento para que el sistema inmune pueda seguir reaccionando y seguir protegiendo al cuerpo, ¿no? Y sobre todo la protección cruzada
contra diferentes cepas del virus o de la bacteria que se puede tener. Y bueno, los inactivados, parecido a lo anterior también. En este caso me olvidé de contar de que, por ejemplo, a nosotros de niños nos vacunaron contra em, el sarampión, paperas, rubiola. Es una vacuna multivalente que tiene para varias enfermedades. Es la cicatriz que tenemos en nuestro hombrito, ¿no? En algunos. Entonces nosotros tenemos inmunidad de por vida contra esas enfermedades ya. Y aquí, bueno, casi similar a lo anterior, ¿no? Entonces, los desafíos que tenemos dentro de las vacunas, pues, son los nuevos patógenos, como ustedes habrán escuchado, dentro de, pues, el cambio climático en la Antártida, mucho se está hablando de que van a resurgir nuevos virus, nuevas bacterias. Entonces, es un desafío grande que todavía tenemos, además de las vacunas personalizadas, ¿no? De que analizar el perfil genético de cada persona, ¿no? Es un mundo. La nanotecnología aplicada también para cada una de las plataformas podría ser también un gran boom en el desarrollo de vacunas. Y sobre todo aquí, ¿no? Las vacunas contra enfermedades no infecciosas sería también un gran hito, hacer una vacuna, desarrollar una vacuna contra el Alzheimer, contra el cáncer. Eso sería genial. Y sobre todo, ¿no? Otro desafío muy importante es mejorar esa duración de la inmunidad, así como las plataformas con inmunidad de por vida, ¿no? Sería interesante poder llegar hasta ese punto y tenemos mucho todavía que estudiar. Y bueno, dentro de eso, justamente hay varias estrategias para la inmunización, ¿no? Sobre todo en cada país en el mundo, sobre los calendarios de vacunación, una programación establecida para toda la población, el acceso a vacunas, ¿no? Que generalmente se dice que en nuestro país tenemos una geografía accidentada, pues armar nuevamente más estrategias para que todos tengan em, acceso a ser inmunizados, ¿no? Una promoción y concientización sobre todo, ¿no? Sobre todo en este caso con divulgación científica, porque eh, hablándoles con tecnicismos a las personas, ¿no? A la población que no está muy metida en ciencias, puede resultarle pues em, muy complejo y no fácil de entender, ¿no? Entonces eso nos permite igual mitigar las fake news y sobre todo, ¿no? Como les comentaba de las vacunas de ADN, em, justamente eso, ¿no? Todos pensaban que les iba a salir un nuevo brazo o etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Igualmente, ¿no? La vigilancia epidemiológica, sobre todo con nuevas variantes, ¿no? Que el Perú es súper diverso y saben que en la selva hay mucho, se ve mucho lo del dengue, muchas enfermedades tropicales. Entonces es importante esa vigilancia, ¿no? Sobre todo en cada país. Y obviamente, ¿no? Las políticas de salud pública, sobre todo en la investigación y desarrollo. Saben que, bueno, en Sudamérica no tenemos el respaldo suficiente de inversión, ¿no? Para hacer ciencia, y sobre todo aquí en Perú en el campo de vacunas, ¿no? Entonces es un poco más necesario. Sobre el futuro, pues lo que hablábamos comparte mucho, ¿no? Con los desafíos sobre las vacunas personalizadas, ¿no? Que se adaptan a nuestros perfiles genómicos cada vez más. Sería genial eso, ¿no? Las nuevas tecnologías que vienen ahora van a estar mucho más enfocadas, en este caso, a vectores virales, como adenovirus, ¿no? Como les mencioné, el adenovirus que está utilizando la Universidad de Oxford, el ChAdOx1. Tuve la oportunidad de trabajar con este adenovirus, también es increíblemente una nueva tecnología que va a revolucionar también la tecnología, ¿no? Si se aplica esto, ¿no? Que son sistemas de liberación más específicos, ¿no? Y también incluso nos puede ayudar a cruzar la barrera hematoencefálica, que no todas las moléculas biológicas pueden hacerlas, específicamente en vacunas. Entonces eso sería pues increíble, ¿no? Las vacunas universales, ¿no? Hay muchos proyectos, ¿no? Que se quiere desarrollar este tipo de vacunas, sobre todo, ¿no? En el caso de la gripe, el caso del coronavirus, el VIH, ¿no? Y esto es bastante interesante porque, como les comenté, el perfil genético de cada persona es muy diferente por el alelo humano común, ¿no? Entonces, hay mucha variedad dentro de nuestros perfiles genéticos y lograr una vacuna universal sería también otro hito, ¿no?
Y ahora lo que muchos pues han visto sobre la inteligencia artificial, ¿no? El machine learning, las simulaciones que nos permiten ver las interacciones entre la proteína y el huésped, y eso también que ayuda y está compartido con las vacunas personalizadas, ¿no? De ver eso. Y en la inteligencia artificial también se puede ver lo de la selección, como les había comentado, en la etapa in silico. Se puede, gracias a la inteligencia artificial, podríamos acortar mucho más el tiempo, ¿no? Porque ya nos diría, bueno, esta es el antígeno que debes utilizar, esta es la plataforma que debes utilizar, el sistema de expresión debe ser así y así, así va a ser tu respuesta inmune, ¿no? Entonces, imagínense que teniendo ya esa información, va a ser mucho más, va a facilitar mucho, ¿no? El trabajo en laboratorio también. Em, Obviamente, ¿no? El acceso global es un punto crucial, sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? Que ciertamente haya un tipo de producción local para que nosotros mismos podamos subsistir y no depender de otros en el caso de una futura catástrofe, ¿no? Y sobre todo, pues reduce mucho los costos si se da ese tipo de industria en nuestro propio país, ¿no? También la ampliación del alcance, ¿no? Como les comentaba, si se desarrollan esas vacunas contra enfermedades no infecciosas, el cáncer o el Alzheimer, ¿no? Sobre todo son enfermedades que no son atacadas ni por virus, ni por bacterias, ni parásitos, sino que ellos son genéticas, ¿no? Entonces se tendría que trabajar muchísimo más. Y obviamente también se está desarrollando proyectos de las vacunas que tengan una administración innovadora porque no todos nos gusta recibir pues agujas, ¿no? Que nos pinchen, sino que se creen parches o aerosoles, incluso las microneedles, ¿no? Agujas pequeñitas que ni se sienten, que también por ahí son un tipo de entrega de fármacos y en este caso también podría ser un tipo de entrega de vacunas. Entonces, justamente yendo a ese punto, ¿no? ¿Por qué en la pandemia me preguntaba mucho eso, ¿no? ¿Por qué el Perú no desarrollaba sus propias vacunas? Si bien es cierto, hubo ciertos intentos, ¿no? Por parte de la empresa Farvet, de que ellos son expertos de desarrollo de vacunas para animales. Sin embargo, pues, ¿qué pasa con humanos, ¿no? Y ciertamente son cuatro factores que identifiqué de los cuales pues nos limitaban un poco a poder hacer eso, ¿no? La primera era la capacidad de investigación, ¿no? Em, Justamente no hay ese respaldo de inversión, no hay una industria farmacéutica consolidada, ¿no? Necesitamos más recursos y justamente siempre tendíamos a comprar las vacunas, ¿no? Y también últimamente me preguntaba, pero entonces hay como una escasez de investigadores en este rubro, ¿no? Porque sentía que si había más investigadores en este campo, porque he identificado unos pocos en Perú, pero ¿por qué no hay más, no? Porque cierta necesidad, ustedes saben, a veces hace que los investigadores se unan y puedan pues crear el campo, en este caso de vacunología, más abierta a muchos que les interese, ¿no? Porque cuando me interesé por vacunología, justamente dije, pero a ver, ¿quién de referente tengo en el Perú, ¿no? Para seguir esos pasos o algo por el estilo. Pero entonces sí me di cuenta que había entonces una escasez de ciertos investigadores en esto, ¿no? Eh, entonces, ahora les hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué de todo lo que hemos visto, ¿no? De las vacunas, de las plataformas, lo que puede conllevar esto, ¿no? ¿Por qué ustedes, haciéndose esa pregunta, por qué me inclinaría a este mundo de la vacunología, ¿no? ¿Por qué convertirme en ese científico, ¿no? Entonces, la primera razón que veo para eso sería que ustedes pueden hacer un impacto directo, ¿no? En la salud pública, sobre todo aquí en Perú, ¿no? Desafíos como les decía, las enfermedades tropicales en el Perú son, pues, diversas, hay bastantes, la tuberculosis, tenemos el dengue, la influenza, y conozco muchos peruanos que están trabajando en el desarrollo de esas vacunas, pero sin embargo no las hacen acá, sino que las hacen en el extranjero, pero ahí están, ¿no? Ahí están esos científicos. La innovación científica, otra de las razones por las cuales es importante que consideren, ¿no? De cierta manera este campo, es que la vacunología implica la combinación de múltiples campos científicos, ¿no? En el caso en la universidad a mí me gustaban
casi todos los cursos de la carrera y nunca me decidía por cuál elegir, ¿no? Porque los profesores, uno siempre le dicen, ¿no? Tú tienes que dedicarte a una sola cosa y así, ¿no? Entonces, como que yo no podía, ¿no? Bueno, no sé. Pero en este campo yo descubrí que puedo fusionar diferentes tipos de campos, ¿no? Bioinformática, biología molecular, genética, inmunología, ¿no? Entonces, si les gusta aprender de todo, cosas nuevas, cosas distintas, es bastante, les atinaría bastante hacia su personalidad incluso. Otra cosa es que otra razón es que ustedes podrían ser los futuros líderes, ¿no? En tiempos de crisis. Necesitamos esos líderes para que den esas nuevas generaciones, ¿no? Para que den soluciones rápidas para una nueva pandemia que pueda haber, quién sabe, no estamos libres de nada, pero las nuevas generaciones son necesarias, ¿no? Para que impulse este campo, sobre todo aquí, ¿no? Que todavía en Perú todavía no estamos desarrollando ese campo y sería bueno tener más jóvenes que se unan a este campo para así tener más presencia, ¿no? De este campo en el Perú. Y sobre todo, ¿no? Lo más importante también es que hay muchas oportunidades globales y locales, ¿no? En el Perú ya es un laboratorio natural. Como les comentaba, hay muchas enfermedades tropicales por las cuales nosotros podemos iniciar una investigación o ya están en curso investigaciones para desarrollar una vacuna contra eso. Y sobre todo, ¿no? Esto les permitiría también hacer colaboraciones con científicos reconocidos aquí en Perú, internacionales, y hacer pues ciertas colaboraciones también con instituciones prestigiosas. Entonces tiene muchas ventajas cruciales, ¿no? De vida o muerte en cierto momento, que pueden impulsar, ¿no? Una carrera, que pueden darle esa pizca, esa chispa en su vida, ¿no? Para que puedan dedicarse plenamente a la ciencia, ¿no? Sobre todo en este campo que les digo que pueden fusionar muchas cosas y consecuentemente, pues, ayudar sobre todo a un compromiso con la humanidad, ¿no? Satisfacción profesional, a eso me referí. Bueno, entonces prácticamente ustedes podrían ser los próximos, las nuevas generaciones, donde el futuro de la inmunización podría llevar su nombre. Así que muchas gracias. Espero que alguna pregunta que ustedes tengan. Excelente, excelente, Jamie. Muchas gracias por tu ponencia. Por favor, si tienen alguna consulta, pregunta en el chat, pueden dejarla. Por aquí nos ha llegado alguna. Pero antes de leerla, por favor, también estamos en transmisiones en Facebook, por si acaso, y en LinkedIn, así que por ahí también están escribiendo. Lo que mencionaste, Jamie, acerca de tener una mente voraz que le gusta prácticamente todo lo que toca, todo lo que ve en la carrera, pues es bastante frecuente en algunos estudiantes. Y déjame decirte que estoy averiguando también sobre eso en su momento. Y sé que, por ejemplo, hay programas muy pocos a nivel mundial, como un programa que hay de tanto maestría como doctorado en Berkeley, en UCLA me parece que es, en la sede de Berkeley, donde específicamente hay este programa de biología integrativa, donde nos instan a poder aprender no solamente un campo para aplicar a resolver un problema, sino abordar ese problema que tenemos en mente con diferentes enfoques. Es lo que mencionaste, que al final te gusta el campo por ello, ¿no? Que es básicamente el biología integrativa. Así que esto es, un segundo, creo que está por acá, quiero corroborar. Sí, creo que se le fue la señal. Vamos a esperar que se conecte nuevamente para poder iniciar con ella las preguntas. Y como les indico, si tienen alguna consulta, por favor, háganla llegar a través del chat. ¿Hay una consulta puntual a través también de mensajes privados que nos están escribiendo ustedes en esta sesión de Zoom? En la que mencionan sobre cómo podemos hacer para irnos a otro país a estudiar. Y aprovechando que ahorita no se encuentra Jamie para poder hablar de eso mientras se reconecta. Bueno, en general,
es una pregunta muy complicada de responder y va a demandar mucho de que podamos contarles esta pregunta, esta inquietud a nuestros ponentes y que de alguna forma nos compartan información de la manera en la que se han logrado ir a estudiar al extranjero. Así que no se preocupen que de alguna forma haremos en nuestra, quizá probablemente sea un reel que publiquemos en Instagram sobre las vías, ¿no? que se han logrado tomar para poder llegar al extranjero, estudiar una maestría o hacer pasantías mediante las alternativas que han tenido los ponentes. Jamie, ¿te conectaste nuevamente? Permíteme darte, sí, ahí está, ¿estamos? Ah, ok, ahora sí. Hola, ¿ahora sí se me escucha? Sí, ya se te escucha. Sí, lo siento, se me cortó el internet por un instante No te y digo, preocupes. justo me tenía que pasar ahora. Por suerte no se cortó en la exposición, en la presentación. Sí, Menos mal. discúlpenme, discúlpenme. No, no hay Eh, problema. bueno, Sí, creo que estaba preguntando sobre, bueno, si había algunas preguntas o algo que quisieran ujú. saber. Ojalá que se Yo hayan tengo una motivado, aunque y sea un hay una que poquito. han dejado. Hay una que han dejado por el chat Ah, de las redes y una que tengo también para ti. Voy con la que te quería preguntar directamente. ya, Eh, es un poquito menos científica al final porque solamente me da la duda de cuál es el tipo de plataforma de vacuna que se utilizó en antaño cuando se hizo esta vacuna polivalente de la cual la mayoría de los 90 tenemos esta cicatriz en el brazo, o claro, la claro, sí. ¿qué tipo Claro, de plataforma fue? justamente, ajá, sí, justamente las que les comentaba eran la vacuna atenuada, que como les comentaba, tiene una duración prolongada de por vida prácticamente, ¿no? La que tenemos la cicatriz, y nos protege para el sarampión, la polio y la hepatitis, si no me equivoco, MMR se conoce así. Y pues esas nos las ponen desde que somos bebés, y por eso tenemos esa cicatriz, ¿no? Y dentro de todo nuestro calendario de bebés que tenemos de vacunación, va entre vacunas atenuadas, de vacunas de virus inactivados y de vacunas de subunidades, ¿no? Que pues antes no había el manejo de vectores virales, ¿no? Entonces, desde antaño, como tú dices, esas fueron las primeras plataformas que se aplicaron pues justamente para los bebés y los recién nacidos y bueno, así también contra otras enfermedades sin mucho éxito, pero sí, esas fueron las que nos dejaron ahí la pequeña cicatriz. Entonces, la pregunta específica sería respecto a ello, ¿cómo ves hacia el futuro cuál sería la tendencia de las plataformas de vacunas que van a primar en la vacunología, digamos, en la siguiente década? ¿Qué nos podrías decir? Claro, me encanta esa pregunta. Sí, yo creo que la plataforma que va a revolucionar y lo hizo ya en la pandemia fue la vacuna de tipo de vector viral. Hay bastante potencial en eso, sobre todo con los adenovirus. No, ahora se están utilizando los cascaroncitos de los adenovirus, que incluso que tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Oxford, utilicé justamente el mismo vector viral que se utilizó para hacer la vacuna de Oxford AstraZeneca, ¿no? Entonces, ese vector viral, llamado ChAdOx1, ese vector viral en sí es un adenovirus, pero no es cualquier adenovirus, no es un adenovirus modificado. O sea, han hecho un trabajo de ingeniería genética increíble, lo han modificado justamente para que tenga un mayor potencial vacunal de transporte, de respuesta inmune, de muchas cosas, ¿no? Incluso de cómo se va a expresar en las células, de producción a escala, o sea, han hecho un montón de modificaciones en ese vector viral que prácticamente es el principio de otros vectores virales, otros virus que se pueden utilizar como vectores virales que también sean capaces de recibir esas modificaciones y puedan justamente potenciar más la vacuna que se quiera desarrollar, ¿no? Entonces, sí, vectores virales, ya acá Vectores, entonces. apunten lo que más Apunten ahí la adelante lo van a escuchar más. Muy Sí, sí, sí. probablemente sí. Y la pregunta que nos habían hecho creo que va en la misma tónica. Menciona, ¿cuál de las nuevas tecnologías en vacunas que mencionaste crees que tenga mayor probabilidad de generar un impacto en el campo de la salud global? Y va por ahí, me parece, ¿no? Los vectores.
los Sí, vectores. exactamente. Sí, los vectores van a ser bueno, ya hicieron el boom, ¿no? Igual si no mal recuerdo, la vacuna de Oxford AstraZeneca fue la primera en el mundo en ser administrada y fue de la plataforma de vector viral, ¿no? Entonces le ganó a la de Pfizer, fue la de Oxford en todo el mundo fue la primera en que una persona fue inyectada, ¿no? Inyectada con ese tipo de vacuna. Entonces, sí, está garantizado que va a seguir en crecimiento, ¿no? Ese tipo de tecnología. Y para aquellos que no les gustan las agujas, las tecnologías más actuales, que son las más revolucionarias, mencionaste, creo, las microagujas, parches. De ellas, la que tiene más Sí, amplitud en sí, sí, sí. aplicación, ¿cuál ves? Sí, las que están aplicándose son las microneedles, ¿no? Las agujas micro que tienen de medida en micrómetros. Ujú. Esas agujas actualmente ya tienen mucho más alcance, sobre todo en la entrega de fármacos, ¿no? En la entrega de vacunas, aún todavía se está, pues, estudiando, ¿no? Por ejemplo, qué tipo o sea, cómo se manejaría el tipo de plataforma que se entregaría dentro de las microneedles, qué tipo de factores tendríamos que considerar para que todavía la vacuna siga viable a través de este servicio de entrega, ¿no? Este servicio de entrega que serían los microneedles, ¿no? Entonces, ese es un bastante potencial, la verdad, o los parches también, pero los parches aún no están tan desarrollados actualmente como los microneedles, pero sí, las agujitas chiquititas, ¿no? Enanitas son las que van al parecer por buen camino, pero todavía se está viendo a ver cómo poder considerar esa entrega de vacunas, porque por el momento son fármacos nada más, pero vacunas todavía vamos a ver qué tenemos que considerar, sí. Claro, genial. Muchísimas gracias, más bien. Si hay alguna consulta, igual te la haremos llegar en el chat. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, Jamie, de armar toda la presentación y de darnos esta charla magistral. Así que te agradezco bastante. No, no, es un placer, muchas gracias por la invitación, Irving, y sí, cualquier pregunta, pues igual gustosa de responderla. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.